Un desconocido me dejó una nota debajo de la almohada mientras dormía. A veces uno cree conocer cada rincón de su hogar, las paredes, los muebles, hasta los sonidos que emite la madera cuando el silencio de la noche cae como una sábana fría. Esa noche creí que sería como cualquier otra. Me metí en la cama a las 11:37, lo recuerdo perfectamente, porque el reloj digital parpadeó justo antes de que cerrara los ojos. Nada parecía fuera de lugar. Ningún ruido, ninguna presencia, solo el habitual crujido de la madera expandiéndose por la diferencia de temperatura, como un susurro lejano en una casa vieja. Pero me desperté a las 3:11 de la madrugada, no por un ruido, no por un mal sueño. Simplemente abrí los ojos de golpe, como si algo invisible me hubiera zarandeado desde el abismo del inconsciente. Me quedé mirando al techo, tratando de calmar mi respiración, de convencerme de que solo fue una de esas interrupciones sin sentido. Pero entonces sentí algo raro bajo mi almohada. No era el frío del metal ni la aspereza de un objeto olvidado. Era algo fino. Papel. Con una mezcla de duda y temor, metí la mano y lo saqué. Era una hoja doblada en dos, escrita a mano, con una caligrafía temblorosa, en tinta negra, apenas visible con la tenue luz de la lámpara de noche. Solo había una frase escrita: no vuelvas a ignorarlo, está bajo la cama. El mundo pareció detenerse, mi respiración se congeló en el pecho y mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que sentí que alguien más podía oírlo. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de una broma, una muy maldita broma. Pero vivo solo. No había forma de que alguien hubiera entrado sin que lo notara. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas también. Contuve el aliento. No quería moverme. No quería ni siquiera mirar hacia abajo. Pero algo en mi cuerpo, tal vez ese instinto primitivo de supervivencia o simple estupidez, me obligó a inclinar la cabeza muy lentamente hacia un lado y mirar el suelo. La habitación seguía en calma, pero el espacio bajo la cama parecía más oscuro de lo normal. No era solo la ausencia de luz, era una mancha negra sin forma precisa. Quise levantarme, quise correr, pero mis piernas no respondían. Entonces lo oí. Un susurro. Bajo la cama. No lo entendí todo el bien. Era como si alguien murmurara mi nombre desde muy abajo, como si viniera de una grieta en la tierra. Me paralicé. Me tapé los oídos, tratando de apagarlo. Pero no era solo un sonido. Era una sensación, como si ese murmullo se metiera en mi cabeza, como si me hablara directamente en la mente. Y luego, el colchón crujió. No como cuando uno se mueve dormido, no. Fue un crujido lento, progresivo, como si algo o alguien se estuviera deslizando desde debajo de la cama hacia arriba. Salté, literalmente. Me lancé de la cama con un grito ahogado, tropecé con la alfombra y corrí hacia la puerta. Pero estaba cerrada, no con llave, cerrada desde adentro. Algo la sostenía, algo no quería que saliera. Golpeé, grité, pero nadie respondió. Y entonces volvió el silencio. Volté. La cama estaba tal como la dejé, inmóvil, silenciosa. Pero al pie de la misma, justo en la alfombra, había otra nota. Esta vez, escrita con algo más oscuro que tinta. Parecía óxido. ¿Sangre? No quería saberlo. La próxima vez que duermas, también dormiré contigo. No dormí el resto de la noche, ni la siguiente. Vendí esa cama, me mudé, cambié de número, de ciudad, de vida. Pero las notas volvieron, cada vez que cerraba los ojos más de una hora, en el tren, en hoteles, en casas de amigos, siempre el mismo mensaje. Te lo advertí. Y ahora, ya no necesito cerrar los ojos para verlo, porque él, ahora, duerme dentro de mí. Desde aquella noche, mi vida se fragmentó como un espejo maldito. Cada intento de volver a la normalidad era devorado por la paranoia. Intenté no dormir. Café, pastillas, incluso golpes en la cara para mantenerme despierto. Pero el cuerpo humano tiene un límite. Y yo lo encontré. Y lo crucé. La primera vez que me desmayé por agotamiento fue en un baño público, en una gasolinera a las afueras de la ciudad.
Nadie me despertó. Me levanté solo, sudando, con la boca seca y con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Y ahí estaba, pegada al espejo con un chicle mordido. Otra nota. Dormiste. Te vi soñar. Casi vomité en el lavamanos. Estaba perdiendo la razón. ¿Cómo podía alguien seguirme a todas partes? ¿Cómo sabían exactamente cuándo me dormía? Revisé cámaras de seguridad, llamé a la policía, me trataron como a un loco, y en parte tenían razón. Me estaba volviendo uno. Las noches comenzaron a deformarse. A veces me quedaba inmóvil en la cama, sin poder moverme ni gritar, sintiendo cómo algo invisible caminaba lentamente sobre mis sábanas. Otras veces despertaba con la almohada fuera de su lugar, con marcas de dedos en el cuello, con susurros aún frescos en los oídos. Una madrugada, en un impulso de desesperación, compré una cámara de visión nocturna. La coloqué apuntando directamente a mi cama, dispuesto a enfrentar lo que fuera que me estaba atormentando. Esa noche me forcé a dormir. Y dormí. Al día siguiente revisé las grabaciones. No hubo movimiento. Al principio. A las 3:14 a.m., la pantalla se volvió estática, como si la señal hubiera sido interrumpida. Pero segundos antes de que se cortara, se ve claramente una figura oscura, sin rostro, emergiendo desde la parte baja de la cama, deslizándose como un humo denso y levantando suavemente la almohada. Luego, la imagen se corrompe por completo. Cuando volvió la señal, yo seguía durmiendo, aparentemente tranquilo, mientras algo se arrastraba de regreso al colchón. Como si viviera dentro del marco, del metal, de la misma estructura de la cama. Esa fue la última noche que dormí bajo un techo. Ahora vivo en mi auto. Cambio de lugar cada noche. Duermo apenas unos minutos y solo con la cabeza apoyada en el volante. Y aún así, cada vez que abro los ojos hay una nueva nota en el tablero. A veces en el retrovisor. A veces doblada en el bolsillo de mi chaqueta, como si metiera la mano mientras respiro. La más reciente fue hace 3 días. La encontré pegada dentro del parabrisas, desde adentro, aunque había dormido con todas las ventanas cerradas. No importa dónde vayas, yo estoy en ti. Y lo siento. Dentro. Como un peso constante, como un parásito que respira conmigo. Lo veo en mi reflejo a veces, justo detrás de mis ojos. Sus pensamientos se cuelan entre los míos, sus palabras interrumpen las mías. Ya no sé si soy yo quien escribe estas líneas o él. Así que si estás leyendo esto, si de algún modo esta historia te ha llegado, te lo ruego, nunca ignores lo que hay bajo tu cama. No tomes a la ligera un simple papel doblado o una nota sin firma, porque cuando el cuerpo duerme, el alma queda sola. Y hay cosas allá afuera que esperan ese momento exacto. Y si alguna noche sientes un leve roce bajo la almohada, no leas la nota. Huelo el miedo en quien lo hace. Y yo ya no duermo solo. Pero no puedes correr para siempre. Esa fue la siguiente frase que encontré, escrita directamente sobre el vidrio empañado del parabrisas, justo antes del amanecer. No era tinta, ni pintura. Era como si el frío mismo hubiera escrito desde adentro con un dedo invisible. Ya no tenía fuerzas para gritar, ni para rezar. La locura me había dejado un hueco seco en el alma. Comencé a aceptar lo imposible, a entender que no era un juego, ni una alucinación, ni una pesadilla prolongada. Era real, o al menos lo suficientemente real como para destruirme. Esa última noche, me estacioné cerca de un barranco, donde no llegaba ni a luz de los postes. El cielo parecía más oscuro de lo normal, como si el universo entero hubiera olvidado ese lugar. Dejé el motor apagado, el celular descargado. Solo la noche y yo y él.
tomé una decisión. No iba a dormir, pero tampoco iba a huir. Iba a enfrentarlo, a esperar despierto con los ojos abiertos hasta que se secara la última lágrima. Y funcionó, por unas horas al menos. Pero el cansancio, esa trampa silenciosa, me venció. Cerré los ojos solo un instante, uno, y fue suficiente. Me desperté con la garganta seca, la cabeza colgando hacia un lado, y en el asiento del pasajero, alguien respirando. No lo vi, solo lo sentí. El calor denso de un aliento que no era mío, el crujido leve del cuero cediendo bajo un peso que no había estado allí antes. Quise girarme, pero mi cuello no respondía. Estaba paralizado, como aquella primera noche. Entonces, una mano se deslizó lentamente sobre mi rodilla, larga y delgada, sin piel, casi translúcida. Y una voz que era un eco dentro de mis pensamientos, habló sin mover labios. Ya no somos dos, somos uno. Y tú ahora llevas la cama contigo. Todo se oscureció. Desde entonces ya no me reconozco. Camino por las calles con la mirada vacía. Hablo con voces que no son mías. Y en cada sitio donde me detengo, donde me siento, donde respiro más de unos minutos, alguien más desaparece. Una mujer en una cafetería fue la primera. La vieron entrar, nunca salir. Solo encontraron su bufanda sobre la silla y una nota. Durmió, me abrió la puerta. Un niño en el autobús, durmiendo sobre el hombro de su madre. Ella despertó sola y en la palma del pequeño un papel arrugado. Gracias por prestármelo. Ahora soy su puente, su contenedor, un parásito más para él y un peligro para todos. Escribo esto con lo último que me queda de cordura, porque sé que pronto ya no podré diferenciar lo que es mío y lo que es de él. Si encuentras este mensaje, si estás leyendo esto ahora, quema esta hoja. No la guardes. No la dejes bajo tu almohada esta noche. No mires debajo de la cama esta noche. Y sobre todo, si alguna vez despiertas con una nota en la mano, no la leas en voz alta, porque ahí es cuando empieza todo.